Bueno, nosotros seguimos viendo y analizando qué es lo que pasa en la realidad. Bajan un poquito las cifras, pero tenemos que seguir. Y ahora vamos a nuestra conversación. Una figura nueva, el constituyente, no habíamos tenido elecciones de eso. Y estamos con Leroy Ibáñez. ¿Qué tal, Leroy? Gusto saludarte. Abogado de profesión y ahora candidato a constituyente. Sí, correcto. Pero yo me defino como guaso primero, abogado después. Primero, sí. guaso. Incluso ahora me pidieron que me sacara el sombrero porque parece que hacía mucha sombra. Al final, con mascarilla, con sombrero, no queda nada No para queda, ver. Pues. Justamente. Y bueno, y la manta también me la tuve que sacar pese al frío para el tema del audio, porque parece que hay un problema ahí. Claro, pues hay que mantener ahí. Bueno, Leroy, este caso mismo de Longaví, uno piensa, no sé, a mí me estremece esto, así que pasa. Me imagino, tú trabajaste en la OPD, hasta donde yo sé, recuerdo, sí, ¿no? ¿Sí? Correcto, yo trabajé un año en la OPD que cubría el territorio de Chanco y Peyúgue durante el 2015 y parte del 2016, y desgraciadamente nuestra institucionalidad no ha podido imponer un respeto a la figura de los niños, y casos como el de Emilio son muy reiterados y eso es muy lamentable. Entonces, justamente ayer estuve en una entrevista radial en una radio de acá de Linares, Frecuencia 1, y también nos tocó tocar este tema. Y, y la pregunta del millón es justamente cómo hacemos que las personas, en definitiva, respeten la calidad humana de todos nosotros, porque hoy día vemos que es un niño el afectado, pero también vemos casos de femicidio y en ese caso integramos al grupo de las mujeres. Y muchas veces también vemos que los adultos mayores están desplazados en el ejercicio de sus derechos. Entonces, finalmente, la conclusión es que hay grupos minoritarios de personas que no son tratados como personas, y lo que importa aquí es relevar que nosotros, lo importante es que somos humanos, y a partir de esa esencia deben respetarse y también deben garantizarse el ejercicio de nuestros derechos. Ahora, en todo este proceso, yo creo que ahí tiene mucho que ver la Constitución, o no tiene que ver, no sé, eso lo vamos a ir viendo. Nos fuimos al sistema muy garantista, muy preocupados de proteger al victimario y no tanto a la víctima. Sí, lo que pasa es que eso también corresponde a las leyes especiales que regulan tanto el procedimiento de justicia ordinaria o de justicia penal, en este caso más preciso, como también las leyes especiales, como viene siendo el Código Penal, en donde se establecen los delitos y las penas o sanciones que traen como consecuencia la generación de estos actos vandálicos, como el asesinato de Emilio y su violación. Entonces, pasa que la ley en sí es como un elástico, para explicarlo. Uno el elástico lo estira para que ya sea para el lado blando o para el lado duro, pero lo estira. Claro, entonces, eso es un elástico. Claro, entonces, y esta es mi impresión y me hago responsable de ella. Creo que la interpretación de nuestros jueces en su mayoría siempre ha sido estirar este elástico hacia el lado blando. Y estos últimos 30 años de democracia hemos visto que constantemente, pese a que existen penas y sanciones duras, hay como una garantía especial hacia el imputado, que es quien supuestamente debe sancionarse. Y las víctimas quedan desprotegidas. Incluso hay proyectos legislativos en donde quieren elevar o crear la Defensoría de Víctimas, que viene siendo un abogado especial para las víctimas, porque el fiscal, en realidad, pese a que representa el interés de la víctima, también representa el interés de la comunidad. Pero le han tirado muchísimas cosas también. O sea, uno piensa cuántos casos tenía que resolver y si le tiran el doble o el triple, tampoco alcanza, sí, no que tenga ganas. Es correcto. El capital humano se ha visto excedido en demanda de trabajo, en el caso de los ministerios públicos, y justamente por la posibilidad de prestar atención suficiente eventualmente a ciertas causas, provoca que no se tenga el detalle porque está sobreexplotado. Esa es una cuestión que a todos los que tienen demasiado trabajo les ocurre. Pero el caso de la víctima, lo roban, lo abusan y a veces lo matan y quedan los familiares, pero entonces, además de eso no tiene ni un abogado, o sea, tiene que defenderse solo y el otro tiene abogados y tiene todo. Claro, el fiscal viene a representar los intereses de la víctima, pero también de la sociedad. Ya. Entonces, lo que ellos realizan deben necesariamente contemplar también un beneficio social, y ahí a veces el interés individual se ve postergado, porque es lógico, él tiene que primar a la mayoría. Y eso es lo que pasa con las víctimas, que se ven desprovistas de esta representación de sus intereses en particular.
y el Estado de Chile no se ha hecho cargo de eso. Y podría, y de acuerdo hoy día a los tratados internacionales, podría verse o esgrimirse una solución para eso. Conversando precisamente de este caso, una de las, no sé si crítica es la palabra, pero que me produce cierta decepción a veces, es que hay cuestiones que se ven tan claras y que parece que el sentido común es tan claro, pero por un error técnico, algún detallito, sale el delincuente libre y saltando. Sí, en realidad ahí uno como abogado muchas veces tiene que hacerse el mea culpa porque también utiliza mucho ese subterfugio para poder terminar pronto el juicio y justamente es una práctica muy ocupada y muy aceptada desde parte del juez. ¿Aceptada? Sí, aceptada porque claro. en definitiva la ley le permite un margen al juez para poder interpretar o resolver y el juez se maneja dentro de ese margen. Y como es aceptado desde el punto de vista legal, el juez lo utiliza como herramienta y se van cerrando las causas de manera más rápida por cosas de forma, pero no de fondo. Claro, porque a veces personas, todo el mundo vio eso, fue lo que pasó, pero cuando hizo el escrito, vaya a ser como se llama, algo faltó una palabra, listo, quedó todo malo. Sí, por ejemplo, sin ir más lejos, nuestra constitución actual y la constitución que se va a escribir pronto van a estar sujetas a tratados internacionales. Uno de los más relevantes es el Pacto San José de Costa Rica, que versa sobre los derechos humanos. Y nuestra Constitución versa, al igual que el pacto, en el derecho a defensa. Y el derecho a defensa involucra que cada vez que a uno lo toman detenido, te digan por qué te están tomando detenido y por qué supuestamente te van a imputar. Te formalizan ahí. Claro, te dicen, oye, y tienes estos derechos. Pero si el policía eventualmente en el apuro, en la conmoción, imaginemos una situación extrema, olvida enunciar algún derecho, olvida hacer firmar la ficha en donde el detenido indica que se le informaron los derechos, ahí hay un subterfugio. Y eso puede decir, oye, ¿saben qué? En realidad la detención fue injusta o no de acuerdo a ley, así que todo es de nuevo. Y ahí está uno de los abusos que en realidad muchos abogados, lógico, primando el interés de su cliente o de su imputado, lo utilizan. Claro, por un error que no le dijeron, usted tiene derecho a permanecer en silencio, a lo mejor. Claro. Entonces no me lo dijeron. No existe la garantía escrita de que el imputado dice, sí, en realidad. Y al no existir, queda todo eso en nada. Claro. Entonces, bueno, y ahora este constituyente que se va a elegir ahora en... Claro, 10 días más. La figura de los constituyentes en realidad para rememorar, porque tuvimos una pausa muy larga de las campañas, sí. El 25 de octubre del 2020 la ciudadanía optó por una opción de apruebo y esto involucraba redactar una nueva constitución. Luego de eso tenemos que elegir a quienes van a redactar esta nueva constitución y yo soy uno de los candidatos del distrito del Maule Sur o distrito 18, que involucra a todas las comunas que están dentro de la provincia de Linares o provincia de Cauquenes, ¿ya? El 15 y 16 de mayo finalmente debe uno ir a votar por 4 autoridades. Dentro de esas 4 autoridades están los convencionales constituyentes, que van a ser, como indiqué, los que van a redactar esta nueva constitución. Y bueno, en mi caso, y ya que estamos aquí en un medio público, me toca un poco también darle promoción a cuáles son los ideales que yo pretendo que la nueva constitución contenga. ¿Y cuáles son? Y que en definitiva también engrosen. Uno de ellos justamente es incentivar que la Constitución mencione a la agricultura como una actividad esencial y que potencie a nuestro país como para que sea una potencia agroalimentaria, ¿ya? Eso involucra que al existir una mención de esa categoría en la Constitución, el gobierno que esté de turno, independiente del sistema de gobierno que tengamos, semipresidencial, presidencial, parlamentario, el que sea, va a involucrar a quien gobierne que elabore políticas de Estado en pro de la agricultura. ¿Y por qué me interesa tanto esto? Primero, porque nuestra región es agrícola. Y segundo, porque la agricultura es una actividad económica que es muy y puede ser aún más amigable con el medio ambiente. Y eso es una de las cosas que a mí más me incentiva e involucra en esta campaña para poder lograr este escaño y que nuestra Constitución tenga un sello maulino. Y eso tiene que ver con este pilar fundamental en mi carrera. El segundo y gran pilar es justamente lo que habló el candidato a concejal Ignacio Morales, que tiene que ver con la eficiencia del uso de los recursos de las municipalidades. Él hizo una mención en la entrevista en que los DAEM hoy día dejan de estar en la municipalidad y la municipalidad no se involucra con la educación comunal, que es un sistema que viene arrastrado de un gobierno anterior. ¿Y eso por qué?
porque se ve y se ha practicado y se ha demostrado de que el uso de los recursos muchas veces que las municipalidades tienen no son bien utilizados. Entonces, para mí, existe también un gran incentivo en que haya eficiencia en el uso de los recursos y justamente toca empoderar a las municipalidades, pero que estas municipalidades sean fuertemente fiscalizadas por no dependientes. ¿Y quiénes son los no dependientes de las municipalidades? Entidades o servicios del gobierno. Tienen completa dependencia jerárquica, funcional y presupuestaria. Y por último, no me ven con manta y sombrero por nada. Yo también voy por la defensa de nuestras tradiciones. Soy guaso, como indica al principio, primero, abogado después, y el valor que dan las tradiciones a las comunidades es que impregnan un sello, una identidad en el ADN de nosotros. Las zonas rurales principalmente practican las actividades tradicionales y este sello y unidad produce algo que solo un deporte también lo produce, que es el fútbol. Que cada vez que uno lo practica, independiente de su condición, su posición social, su estirpe o profesión, uno lo practica sin involucrarse en ese tipo de cosas. Y la gracia de esto es que cuando yo estoy ahí, siendo abogado, que realizo mi trabajo a través de una oficina, un computador, sirviendo un café, muchas veces practico esto con personas que trabajan en el día.